Vamos a empezar. Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar entonces a trabajar con la clase de hoy. Bueno, pregunto, así vamos retomando la conversación de los otros días. ¿Qué era un periférico? ¿Aló? ¿Me escuchan bien? Dispositivos que pueden ser externos o internos. Y entonces, definime la palabra periférico, no en una computadora. ¿Qué significa de la periferia? Que es del exterior, Ah, entonces puede ser interno. ¿no? Ah, ahora sí. ¿Ves? Fíjate. Entonces, es un dispositivo externo. ¿Y qué función cumple? En el caso de la computadora, ahora sí habría que pensarlo un poquito. ¿Sí? ¿Qué función cumpliría? Que esos elementos externos se comuniquen con la misma computadora. Que te permite comunicarte con la computadora, o sea, es el que permite comunicarse hacia afuera y hacia adentro, ¿no? Si no hubiera teclado, ¿habría alguna otra forma de ingresar datos? Sí, habría que ver cuál, pero el teclado es el que me permite ingresar datos. ¿Sí? Una pantalla me permite obtener datos, verlos, ¿sí? Ver una imagen. ¿Está bien? Que la computadora me esté mostrando algo. Si tenemos una pantalla que sea táctil, tendríamos un periférico de entrada y salida, porque yo podría, ¿sí? Interactuar con el monitor y bueno, estaríamos realizando un ingreso de datos a través de la pantalla táctil. ¿Sí? Entonces un periférico es un dispositivo externo que permite comunicarse con el ordenador, ¿sí? Y de acuerdo a cuál sea la forma de comunicación, ¿sí? Puede ser desde el ordenador al usuario o del usuario al ordenador. Si es desde el ordenador al usuario, se llaman de salida, y si es del usuario al ordenador, de entrada. ¿Sí? Es un periférico. Y los periféricos pueden estar conectados externamente por medio de los puertos que tiene la computadora. El puerto más común, ¿cuál es el que usamos nosotros para conectar, por ejemplo, ¿sí? Un disco rígido externo? ¿Qué puerto usan normalmente? Una impresora. USB. Por el puerto USB. Bien, Valentín. O sea, normalmente usan el puerto USB. Y si sea un periférico que está colocado en la placa madre, normalmente usan, ¿sí? Por ejemplo, si no está integrado a la computadora, a la placa madre, perdón, si no está integrado a la placa madre, lo factible que ustedes usen es un slot de expansión de la placa madre. ¿Está bien? O sea, ojo que, a ver, muchachos, todo lo que estamos hablando, ¿sí? Todo lo que estamos hablando son cosas que van a estar en el examen, justamente en el parcial. ¿Sí? Porque no es solamente saber definir, sino saber pensar dónde están colocados cada uno. ¿Sí? Porque, por ejemplo, una placa de red es un periférico de entrada y salida, ¿está bien? Y puede ser integrada. Y si está integrada, ¿dónde está? Y está dentro del circuito de la placa madre. Lo mismo que una placa de video, puede ser integrada. ¿Puede ser externa? Sí, conectada a través de un slot o bahía de expansión de la placa madre. Recuerden ustedes que puede haber más de una placa de video, ¿sí? Puede haber más de una placa de video. Eso lo sabían, ¿no? La verdad que yo no, profe. O sea, una computadora puede tener más de una placa de video funcionando. Y generalmente la utilizamos para cuando yo quiero tener una gráfica rápida. ¿Ven? Por ejemplo, dos GeForce GTX. Acá la tenemos unidas en paralelo. Están colocadas cada una en su placa, en su slot de expansión.
A ver si podemos ver algo. Vamos a ver un video. Sí, fíjense, son dos placas de video GeForce a través de PCI Express, conectaditas en paralelo entre sí. Dos tremendas placas de video conectadas por su PCI Express. Y ahí lo que van a colocarles es el puente, para que puedan trabajar en paralelo. Directamente ya viene con el conector y ustedes lo que tienen que hacer es conectarlo, nada más. Por supuesto, eso lo tienen que ver en el manual. Esto se usa para jugar o cuando yo quiero, bueno, una alta prestación en la parte de gráficos, ¿sí? Sí, estas son placas de video, por supuesto, aceleradas, con entrada y con salida de video. Bien, estos son periféricos. Bueno, pero nosotros no estuvimos hablando justamente de estos periféricos. Nosotros estuvimos hablando de impresoras, ¿se acuerdan? Bien. ¿Cómo se clasificaban las impresoras? Dijimos que había dos formas de clasificación de las impresoras. De impacto. Y de sin impacto, bien, Bautista. Bien, Bautista, de impacto y sin impacto. ¿Por qué se les llamaba de impacto? ¿Alguien se acuerda? Porque golpeaban el papel para imprimir. Para imprimir, bien, Valentino. Y sin impacto porque usaban otros métodos diferentes, ¿no? Bien. ¿De quién se acuerda de las de impacto? ¿Cuáles son las únicas que se siguen usando? La de matriz. Sí, Valentino, de matriciales. ¿Por qué se llamaban de matriz de puntos o matriciales? Porque iba imprimiendo abajo usando puntos. Exactamente, tenían puntas de 8 a 24 puntas, bien Franco, de 8 a 24 puntas, que lo que hacían era ir dibujando, ¿sí?, el carácter. ¿En qué se diferenciaban de las otras impresoras? Y es por eso que sobreviven. ¿Qué diferencia tenían estas de impacto con las de impacto más antiguas? Las más antiguas se podían borrar más fácil con el paso del tiempo. No. Acordate, ¿qué permite hacer la matricial que no permite hacer las antiguas? Dibujar. Eso, dibujar. Graficar. La diferencia está en graficar. Por eso las impresoras antiguas se llamaban de caracteres, porque lo único que podían hacer eran caracteres. Ustedes acuérdense que las primeras impresoras eran muy parecidas a las máquinas de escribir. Ya con eso, recordando eso, listo. Vos ya sabés qué hace una máquina de escribir. Letras, punto. Otra cosa no hace. O sea, acuérdense de ello. Entonces, las matriciales lo que permiten es realizar gráficos, ¿sí? Por eso mismo a las letras la grafica, por eso es que puede utilizar los TrueType, ¿sí?, que son los distintos tipos de letras que tiene Windows, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, tenemos matrices. Bien. ¿Por qué decíamos que la hoja de una impresión láser sale caliente? ¿Debido a qué? O una fotocopiadora sale caliente. ¿Qué es la hoja? ¿Por qué sale caliente? Porque si la cargaba con, o sea, con carga positiva para que después imprima ahí. Eso al Algo así. principio. ¿Y después? Eso no te lo calienta la hoja. Después era el problema. Para que no se levante la tinta. Claro, se había que darle presión, o sea, hay dos rodillos cuando sale la hoja, que la aprieta a la hoja y al tóner, y además le da calor. Con eso lo funde al tóner y lo deja pegado en la hoja. Porque si lo dejáramos con la carga, el tóner se volaría. Ayer yo les mostraba, vamos a volver otra vez para acá. Qué mal que escribo. Acá está escribiendo en un lugar que no correspondía. Hay impresoras, centros de copiado,
¿Sí? Hay impresoras que son muy parecidas a estas fotocopiadoras. Generalmente hace 10 años que las fotocopiadoras ya vienen con puerto USB o C o paralelo. Sí, son impresoras que van desde los 89.000 pesos, fíjense, 108.000 pesos, ¿sí? Una láser multifunción, por ejemplo, ¿sí? Que tienen en las oficinas. A ver, vamos a ver algunas características. Sí, 43 páginas por minuto en color, 43 páginas por minuto en impresión monocromática. Sí, acá cuando habla de color no le está hablando de gráfico, lo que le está hablando es solo texto, acuérdense de eso. Cantidad de cartuchos 2. Acá hay una Hewlett Packard, 27 páginas por minuto. Fíjense, esta impresora, 83.000 pesos. Sí, esta impresora, ¿saben de qué tipo es? Es una impresora nueva. ¿De qué tipo es? Así nomás, la tienen que mirar y la tienen que sacar. ¿Es láser esta impresora? ¿De burbuja puede ser? No, mirá, te lo dice acá arriba. Matriz de punta. Ok. Sí, es una Claro. matricial. Estas son las famosas matriciales, fíjense, nueva, 83.000 pesos. Vale tanto como una de las láser de alta gama. ¿Vieron lo que yo les decía? Que no habían perdido precios, sino que valían tanto como las láser más caras. Porque se siguen usando y los insumos son muy baratos. ¿Sí? Y acá estamos hablando de Mercado Libre. Y bueno, y enviar a donde vivo yo, justamente. 83 lucas. Está, fíjense, 107 contra 83.000. Sí, 108. Y ustedes dirán, uy, pero me compro una de estas. Sí, sí, pero el costo de estas es de terror. ¿Ok? Bueno, estos son centros de copiado. ¿Ven? Hay algunas más baratas. Trabajan también como fotocopiadora. ¿Por qué? Y trabajan como fotocopiadora porque trabajan en forma independiente. No tengo necesidad de tenerla conectada a la red. ¿Está? Esta impresora la conozco, la tengo en uno de los trabajos. Y anda muy, muy, muy bien. El tema son los cartuchos, que por ahí no se consiguen los cartuchos que no sean los originales. ¿Sí? Porque como no es muy difundida, por ahí la gente que vende cartuchos no los recarga tan correctamente. Bien, acá tenemos impresoras, ¿sí? Estas son multifunción. Bueno, multifunción ya hacen que el periférico ya deje de ser solamente de salida para ser de entrada y salida, porque como es un escáner puede incorporar imágenes, o si tiene un OCR bueno, ¿saben lo que es un OCR? El que lee los caracteres y te transforma el texto que está leyendo, en vez de en una imagen, en un GIF, en un PDF, ¿sí? O en un JPG, te lo transforma en un archivo de Word, entonces vos lo podés editar. Si tenés un buen OCR, si estas máquinas traen un buen OCR, te traduce lo que vos escribís, lo que vos tenés en una imagen y podés editarlo, eso está buenísimo. ¿Sí? Pero se llama OCR. Generalmente vienen con buenos OCR. ¿Sí? Bueno, acá tenemos las marcas, ¿no es cierto? Canon, Epson, Ricoh. ¿Sí? Ayer veíamos, porque me preguntaban, che, ¿cómo hacemos para imprimir tazas? Entonces le digo, miren, muy fácil, usen impresoras de sublimación. ¿Sí? Estas son las impresoras de sublimación, que son las que son de tinta sólida, ¿sí? Que son las que se utilizan para imprimir remeras, ¿sí? Para imprimir fotos, ¿sí? Para imprimir tazas. Son impresoras de sublimación. ¿Sí? Hay algunas que vienen con cartucho continuo, otras que no. Sí, acá las tenemos con las remeras impresas. Acá la tenemos semiabierta con todos los cartuchitos. ¿Sí? Bueno, acá estamos viendo un plotter, esto después vamos a hablar de ello. ¿Sí?
Entonces, impresora de sublimación, tazas. Vamos a poner... Estas son las impresoras para tazas, ¿sí? Fíjense los precios que tienen, ¿no? 10.000 pesos, y ustedes pueden imprimir de una taza. Esta es una 3D, pero vale 161.000 pesos, y ya les permite imprimir unas cuantas tazas más. Sí, impresoras de sublimación, que esas las habíamos mencionado. Pero bueno, estos son algunos tipos de impresoras que nosotros no las mencionamos, pero no las vimos. Entonces, dijimos que hay impresoras especializadas, que son los plotters. Y los plotters, normalmente, hay plotter de dibujo y plotter de corte. ¿Sí? Los plotters de dibujo generalmente vienen chorro de tinta o vienen con estilográficas. ¿Es una estilográfica? Vamos a... Aquellos que son técnicos lo deben de saber. ¿Sí? Las estilográficas las más conocidas son las Rotting. Estas son las estilográficas de dibujo, se lo usan para dibujo técnico. Bueno, hay plotters que vienen con estilográficas de dibujo, ¿sí? Y permite hacer planos a este nivel, ¿sí? Esta es una deckjet, ¿sí? Esto es una chorro de tinta. No tiene estilográfica, ¿sí? Permite hacer planos. Vienen desde formato A4 en adelante. El formato A4 es el más chiquito de todos. Ancho de línea teórica 0,02 milímetros, eso es lo máximo que permite. Tipo de papel A3, A2, A1 y A4. Hasta 610 por 1897, o sea que es un plotter grande, fíjense el costo que tiene. Después hay plotter para gigantografías. ¿Sí? Fíjense el costo que tiene, no vale 2 pesos, ¿sí? Acá tenemos uno un poquito más caro. ¿Sí? Y están los que se llaman plotters de corte. Que sirven para hacer transfer, para hacer ploteo de autos, ¿sí? Se corta en vinílico. ¿Sí? Acá los podemos ver para corte vinílico. Hay plotters más baratos y hay plotters más caros, por supuesto. ¿Sí? Son los plotters de corte. Fíjense, para hacer calcos, ¿sí? Imprime y después los corta. ¿Sí? Después... Los plotters para transfer, ¿sí? Que son esas calcos que ustedes meten en los autos en forma inversa. ¿Sí? Lo que queda es el bordecito nomás de la calcomanía, ¿sí? Permite hacer muchas cosas muy interesantes. Y bueno, y por último, y no menos importante, las impresoras 3D, de las cuales hay de distintos formatos, ¿sí? De impresión, ¿sí? Y de distintos costos. Nosotros tenemos un profe que es el profesor de la comisión, creo que está conmigo en la 103. Es ingeniero electrónico, Luciano Diamant. Él se recibe en su carrera haciendo una impresora 3D. O sea, su proyecto fue armar una impresora 3D. Uy, cerré la... y no están viendo nada.
Cerré la pantalla, deben de haber quedado en bol. Ahí está. Bien, estas son de filamento, ¿sí? Para hacer impresoras 3D. Y él, bueno, justamente lo que hizo fue como proyecto de ingeniería, con el cual se recibió de ingeniero, una impresora 3D. Y con la cual ustedes pueden hacer muchas cosas. Las hay de las más baratas a las más caras. Yo creo que a medida que vaya pasando el tiempo, cada vez serán más baratas. Yo ayer les comentaba a la otra comisión que, a ver, a mí me gusta mucho el aeromodelismo plástico, ¿sí? Los kits para armar, que bien. Tengo 200 aviones armados en distintas escalas, del 1.48 a 1.72. Hay algunos kits que no son muy perfectos. Tengo colegas que se dedican a eso también, y bueno, cuando encuentran piezas que son defectuosas, como son muy exquisitos en su hobby, se han comprado impresoras 3D para hacer las piezas faltantes o mejorar la pieza. La precisión que tiene es espectacular, ustedes podrían hacer cualquier cosa. Piensen que se hacen hasta armas, ¿cierto? Con las impresoras 3D. Y hay una idea de hacer un auto de Fórmula 1 con una impresora 3D, están en eso, pero bueno, podemos hacer distintas cosas. Bien, esto sería algunas impresoras especialistas. Pero vamos a hablar de otros tipos de periféricos. Por ejemplo, nosotros siempre hablamos del mouse, y siempre hablamos del mouse y vemos estos tipos de mouse, ¿sí? Que son más comunes, normalmente 2 botones y una ruedita, o 3 botones y una ruedita, pero por ahí nos encontramos con un mouse que tienen más botones de lo que corresponde. No sé si alguna vez los habían visto. En donde ustedes a cada botón le pueden dar una función específica. Que normalmente lo usás para gamer, pero no necesariamente se pudieran usar para gamer, sino que ustedes lo pueden darle una función, y estos mouse ustedes los pueden usar, por ejemplo, para dibujar, ¿sí? Por ejemplo, para AutoCAD, que necesita una gran cantidad de botones en el mouse, ¿sí? También se van a encontrar, ¿sí?, con los trackball. El mouse trackball es al revés, o sea, es el mouse invertido. Nosotros, en vez de mover el mouse, lo que hacemos es desplazar la bolita, ¿sí? Esto generalmente se lo utilizan en dispositivos que necesitan precisión para el movimiento. Por ejemplo, un tomógrafo, por ejemplo, un programa de gráficos, en donde yo tengo que desplazar el cursor rápidamente y en forma precisa. Se utilizan los trackball, ¿sí? Hay distintos formatos, todo va a depender el uso de cómo, para que ustedes lo necesiten. Fíjense, acá tenemos un mouse con trackball. Tabletas digitalizadoras. Y lápiz óptico, ya que uno no trabaja sin el otro. Sí, esto generalmente es para diseñar, para dibujar. ¿Sí? No sé si ustedes ven, como les decía ayer a los alumnos también, Chip Foose, el que diseña autos en el garage, que es un estadounidense, o en Discovery, que tunea autos, ¿sí? Bueno, él dibuja sobre papel, dibuja muy bien. El tema está en que actualmente los diseñadores de autos están utilizando estas herramientas más herramientas 3D, o sea, en base al 3D simulan el auto y lo van diseñando directamente con las manos. Pero bueno, esto trata de ver algo que se hace antes, que es el diseño en arcilla para modelar autos, ¿sí? Entonces, esta es la forma en que se diseña un auto, ¿sí? La gente modela arcilla y hace el auto en tamaño real, en arcilla, para ver cómo queda. ¿Sí? Es una técnica que se utiliza mucho.
Este muchacho que hace autos en Italia, argentino, ¿lo conocen? Que es de acá de Casilda. ¿Tienen idea de cómo se llama? No, ni idea. Ni idea. Es uno de los mejores diseñadores de autos del mundo. Pagani. ¿Sí? Pagani. ¿No han sentido hablar del Sonda? Tiene todo motorización Mercedes-Benz. ¿Sí? Este muchacho nació en Casilda y está radicado en Italia hace mucho, mucho tiempo. A Pagani lo ayudó mucho Juan Manuel Fangio, ustedes lo deben de conocer a Juan Manuel Fangio, por lo menos de nombre, ¿sí? El quíntuple campeón mundial de Fórmula 1 argentino, ya muerto. ¿Sí? Él le dio el espaldarazo para que fuera a Milán, ¿sí? Fuera a probar suerte. Y bueno, como ustedes pueden ver, el tipo este juntó un dinerillo, ¿sí? Está trabajando con gente acá en Casilda, donde da beca a los chicos para que estudien ingeniería automotriz. Sí. O sea, es una persona muy influyente en el ambiente automovilístico. Bueno, él diseña los autos primero en arcilla, pero yo también lo podría diseñar, ¿sí? Usando técnicas 3D. ¿Sí? Para entender la ergonomía y todo lo demás. Acá tenemos, ¿sí? La otra forma de diseñar autos, ¿sí? Mediante realidad virtual. Entonces, podemos ver en tiempo real qué es lo que está pasando con ese auto. Acá tenemos la vieja forma del diseño, ¿no? Diseñando un tablero del BMW en arcilla. Estas personas que diseñan son artistas, ¿sí? Son verdaderos artistas, porque ellos se basan en el dibujo que hizo otro artista. Y dicen que es algo que no tendría que pasar en el tiempo, justamente esto, ¿no? Porque es una técnica que dicen que es mucho más realista que todo lo que sea 3D. El tema son los costos de diseño. Sí, acá tenemos más o menos cómo se diseña un auto. Lo empiezan dibujando. Escala 1 en 1 en papel. El uso de computadoras con CAS, diseño asistido por ordenador. Dando forma a los modelos de arcilla. Hasta que queda el auto parecido al que va a ser el de línea. Bien. Bueno, estábamos hablando de lápiz óptico y tarjeta digitalizadora. Bueno, justamente para eso se la usa, para diseñar. Lectores de huellas. Sí, y así ustedes pueden encontrar también un sinnúmero más de periféricos que se están utilizando. Por ejemplo, una tarjeta de sonido, una tarjeta de video, una placa de red. ¿Sí? Les hago una pregunta. ¿Un disco duro es un periférico? Creo que sí, que puede ser, porque hay algunos que son externos y se almacena información que está Y cuando relacionada vimos con... unidad de almacenamiento, ¿no nombramos al disco duro Sí, lo habíamos nombrado. como unidad de almacenamiento?
Sí, ¿Y entonces? entonces no. Pasa que habíamos dicho que el disco duro tenía adosado, ¿sí?, como algo inseparable, una unidad de lectura-escritura, que ese sí es el periférico. ¿Está bien? El disco duro en sí es una unidad de almacenamiento. Ahora bien, si nosotros hablamos de la unidad lectora, escritora de disco duro, ahí estamos hablando de un periférico de entrada y salida. Esa unidad lectora-escritora que forma un todo con el disco duro está conectada por una interfase a la computadora. Si es externo, ¿por qué interfase estará conectada? Lo dijimos también en ese momento. Por la que está conectada a la impresora. ¿Cuál es el único puerto que tenemos de interfase? USB. USB. ¿Está bien? Y si es interno, va a estar conectado actualmente por la interfase SATA. ¿Ya? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que antiguamente se llamaban IDE y ahora se llaman SATA? Que permite una conexión en caliente, que permite la autodetección, que permite altas velocidades de transferencia, que permite discos duros enormes, ¿sí? Todo eso lo habíamos mencionado. ¿Está bien? Entonces, ¿de qué vamos a hablar ahora? Y bueno, vamos a hablar de otro periférico muy importante, que es el monitor. Para eso, lo que yo hice, vamos a compartir la pantalla, es les agregué un videito que vimos ayer, una presentación que vimos ayer, muy interesante, me gustó, por eso la agregué, de monitores y los distintos tipos de monitores, que por supuesto está seguimos para abajo, esperen que el mouse me está jugando una mala pasada, aquí donde dice clase 25, y ahí dice interesante presentación de tipos de monitores. Bueno, ayer, babeando y hablando de monitores, me topé con esto. Bien, ¿cómo empieza la cosa? Bueno, la cosa es muy sencilla. Nosotros cuando todo esto empezó, empezamos con monitores monocromáticos, ¿sí? El monitor es el principal periférico de salida de la computadora. No es el más antiguo, pero es el principal. O sea, ¿podemos tener computadoras sin impresora? Sí, hay muchos que no tienen impresora, pero no podemos tener computadora sin monitor. Estos se conectan a través de una tarjeta gráfica, conocido con el nombre de adaptador o tarjeta de video. Y ya dijimos que puede haber una o más, que puede estar integrada o no a la placa madre. La imagen que podemos observar en los monitores está formado por una matriz de puntos de luz. Cada punto de luz reflejado en su pantalla es denominado con el nombre de... Eso es lo que me va a dar la resolución del monitor. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Saben cómo se mide el tamaño de un monitor? Si yo le digo, tengo un monitor de 16 pulgadas. ¿Cómo se miden esas 16 pulgadas? En diagonales, ¿no? En la diagonal, perfecto. La diagonal de la pantalla. Bien. ¿Y eso, profe, qué es? O sea, esa diagonal, ¿cómo se mide? Y eso es lo que te mide, el interno de 16 pulgadas. Medís el ancho de la pantalla. ¿Sí? En esa diagonal. Claro, pero tipo en centímetros o qué. En pulgadas, acordate, una pulgada son 2,54 centímetros. Ah, eso preguntaba, gracias. Miren, el tema de las medidas son complicadas. ¿Por qué? Porque son medidas inglesas, ¿sí? Son medidas inglesas. Aquellos que juegan rugby por ahí saben lo que es una yarda, o si ven fútbol americano. ¿Está bien? Los yanquis tienen, y los ingleses tienen formas distintas de medir las distancias que nosotros. Nosotros medimos siempre en metros, ¿sí? Con sus divididos múltiplos y submúltiplos, pero siempre en metros, ¿sí? Los estadounidenses y los ingleses no. Tienen un gran problema, porque las alturas las miden en pies, que son 30 centímetros aproximadamente. Las distancias, si son grandes, las miden en millas. Si son náuticas, náuticas. Si son terrestres, terrestres. Si son aéreas, aéreas. O sea, tienen distintas formas de medir. Ahora, si las distancias son pequeñas, la utilizan lo que se llama la pulgada.
por ejemplo, 2,54 centímetros. O utilizan la yarda aproximadamente en 80 y pico, 90 y pico de centímetros. ¿Sí? En este momento no recuerdo bien. Entonces, nos encontramos con que los tipos tienen distintas formas de medir. Pasa lo mismo con los pesos. ¿Sí? Los pesos, si los pesos son chicos, ellos miden en onzas. Eso ustedes lo pueden ver generalmente si compran algún producto comestible, ¿sí? En el extranjero, en Estados Unidos, en Inglaterra. Igual pasa si ustedes miden pesos más grandes, se miden en libras, ¿está? Entonces tienen distintas formas de medir, lo que hacen que a nosotros nos compliquen bastante la vida, ¿no? Pero bueno, acá se miden pulgadas. Los monitores fueron evolucionando con el tiempo, ¿sí? Los primeros que aparecieron fueron verde, ámbar, ¿sí? Azules, y después vinieron los de fósforo blanco, que eran negros y blancos, ¿sí? Monocromáticos. Esos monitores se los llamaron MDA. Por monocromo viene la M esta, ¿sí? Monocromo Display Adapter. Y tenían muy poquita memoria las tarjetas estas, porque como solo eran texto, ¿sí? Acá estamos viendo uno de color verde, te reventaban la vista, eran terribles, les digo porque yo los usé. Fíjense que la tarjeta de video admitía hasta 4 kilobytes, ¿sí? De memoria. ¿Por qué? Y como solo era texto, soportaba texto subrayado, negrita, cursiva, normal, invisibilidad, y tenía un máximo de resolución de 720 de ancho por 350 de alto. Y solo texto. El tema está que esto empezó a avanzar, y aparecieron los colores, ¿sí? No aparece muchos colores de entrada. Aparecen lo que llaman monitores CGA, ¿sí? Por Color Graphic Adapter, que trabajaban con 4 colores, ¿está bien? Y después del resto realmente la definición era una porquería. Ya acá la memoria, fíjense, de video es un poquito más grande, 16 kilobytes, claro, se multiplicó por 4 porque, claro, necesitaba representar los colores. Y por otro lado, habíamos mejorado un poquito la resolución. ¿Sí? No se vayan a poner contentos, fíjense que la resolución mayor que manejaba era de 640 por 200, o sea que la cosa quedaba bastante pixelada. Con esto trabajé, no lo usé mucho porque realmente te quedaba peor la vista que en un fósforo blanco, entonces nosotros usábamos fósforo blanco, ¿sí? Pero igual trabajé con estos monitores cuando había que haber algún tipo de gráfico. Con el VGA, bueno, vamos a saltar al EGA, lo vamos a saltar porque realmente no lo utilizamos, pero sí nosotros usamos el VGA. El VGA necesitaba 256 de kilobytes en la memoria. O sea, antes estábamos 16, ahora nos fuimos a 256, ¿sí? Incrementamos un montón, pero ¿qué pasaba? Ya causábamos una resolución interesante, 640 por 480. Y teníamos 256 colores. O sea, estábamos hablando de que andaba bárbaro, ¿sí? Tenía muy buena resolución, ¿sí? Y también trabajábamos en 16 colores, ¿sí? Que era lo más normal. Ahora, eso sí, los VGA duraron un poquito, a nosotros nos duraron un poquito. ¿Por qué? Porque a nosotros la tecnología nos llegaba tarde. Entonces por ahí el VGA se nos superpuso con el Super VGA, que es el más conocido. Estos monitores son llamados de tubo de rayos catódicos, o TRC, o CRT en inglés, ¿está? En donde se forma la imagen a través de electrones que son disparados desde un cañón hacia una pantalla de fósforo, en donde impacta y forma el píxel. Estos monitores tenían un gran problema. Si yo les acercaba un imán, ¿ustedes alguna vez les acercaron un imán a estos monitores? Yo pregunto, porque ustedes eran chicos cuando estos monitores se usaban. ¿Le pusieron alguna vez un imán? ¿Y observaron qué pasó? Se cambiaba el color de esa parte. Se alteraba el color, se hacía un agujero, ¿no? ¿Y eso saben por qué? Los electrones eran disparados por un cañón de electrones. ¿Está bien? Si yo acerco un campo magnético, como es un campo magnético producido por un imán, esa trayectoria del electrón se ve afectada, entonces no impacta en el lugar que tiene que impactar. Entonces lo que pasa es que se magnetiza la pantalla y se deforma la imagen. Los monitores más modernos, como este Samsung que teníamos acá, la forma que tenía era un botoncito que vos lo apretabas y desmagnetizaba la imagen. Y la otra, la más fácil de todas, era prenderlo y apagarlo al monitor y volvía a tomar la imagen como corresponde. Acá fue donde empezaron las peleas
entre las distintas marcas de placas de video. Esta fue la época hermosa en donde, yo tengo una GeForce, yo tengo una ATI Radeon, ¿sí? O la GeForce de Nvidia, ¿sí? Ese era tocar el cielo con las manos, tener cualquiera de las dos. Pero por supuesto, tener una GeForce era como tener, qué sé yo, en este momento una Ferrari. Actualmente estas marcas de placas de video están en manos de los dos fabricantes de microprocesadores principales, que son AMD e Intel. Bien. Entonces, los primeros tipos de monitores que aparecieron fueron los CRT. ¿Está bien? Tubo de rayos catódicos. Estos monitores fueron desplazados por consumo, por espacio, por definición, por otros monitores un poquitito más avanzados. Los primeros fueron de pantallas LCD, que tenía algunos problemitas con respecto a la duración y con respecto a la visibilidad. Si yo me ponía de costado, no se veía tan bien la imagen. Luego vinieron algunos de plasma, principalmente en las notebooks, ¿sí? El gran problema de estos era la vida corta, ¿sí? Tenían muy alta resolución, muy buen brillo, pero problemas con el color. Los que se usan actualmente, en la gran mayoría, son con tecnología LED, ¿sí? Muy bajo consumo de energía, es por eso que ustedes van a tener que las notebooks cada vez duran más, ¿sí? Al venir con LED, principal consumidor de energía eléctrica es nuestro querido monitor, ¿sí? Permiten hacer grandes cosas y además diferentes resoluciones, ¿sí? Bueno, los HD o Full HD, 1200 líneas por 1080, ¿sí? En píxeles, ¿sí? O 1920 por 1080, lo cual es una bestialidad. Por supuesto hay que tener una tarjeta gráfica que lo soporte, ¿sí? Yo puedo poner el mejor monitor que quiera, pero si yo no tengo una buena placa de video, no voy a ver las cosas que necesito. La placa de video, o mejor dicho, el monitor que tengo tiene que ser compatible con mi placa de video, ¿sí? Ese es un gran error que cometen muchos. Se compran un muy buen monitor y tienen una placa de video mediana. Entonces, muy factiblemente el monitor no sea aprovechado en su máxima expresión. Entonces, eso es muy necesario que sea así, que aprovechemos. Monitores 3D, ¿sí? En los cuales yo puedo ver en 3D. No he visto ninguno yo en estos momentos, sí lo he visto en pantallas publicitarias en el mundo, ¿sí? Lo pueden ver tranquilamente por videos en YouTube, en donde van a ver cosas espectaculares, están todos hechos con LED, y justamente ustedes ven salir un dragón, por ejemplo, están puestas generalmente en capitales mundiales, ¿sí? Japón, China. Pantallas flexibles, ¿sí? Ustedes lo pueden ver actualmente, las pantallas flexibles principalmente en los celulares, tienen un gran problema. Después de tantas aperturas y cierres, normalmente quedan marcados. Una de mis hijas me decía que había visto un celular de estos Samsung abierto y cerrado 10.000 veces y ya se notaba una línea en el medio de la pantalla, blanca, ¿sí? En donde no se mostraba imagen. O sea, tienen sus problemas todavía. Y bueno, los principales fabricantes, ¿sí? Benq, AOC, ¿sí? Hewlett Packard, fíjense, hay una gran cantidad, pero cuando nosotros hablamos de monitores, hablamos de Samsung, hablamos de ViewSonic, ¿sí? LG, ¿sí? Que son fabricantes de monitores de aquellos. Por supuesto, yo no puedo decir nada de Hewlett Packard o de Dell, que son los que fabrican sus propios monitores para sus notebooks, ¿sí? Como Apple también. Bien, acá tenemos las distintas resoluciones soportadas, ¿sí? Fíjense, MDA, CGA, EGA, VGA, Super VGA, con los distintos valores. Bueno, y de dónde está sacada la bibliografía. ¿Alguna duda, alguna pregunta que tengan con respecto a esto?
Bueno, lo dejé dormido, che. Qué bárbaro. Bien, para la clase que viene les pido por favor que lean del Hillard. Ahora les voy a compartir de nuevo la pantalla. Vamos a ir uno para atrás. Vamos a ir a clase en época de cuarentena. Lean, por favor, Puertos, Gabinetes y Fuentes. Sí, que está en el libro de Hillard. Sí, acuérdense que el libro de Hillard lo van a encontrar, a ver si lo actualiza, acá donde dice teoría apuntes. Va a tardar un poquito, ahí está. Que es el capítulo 13, donde dice gabinetes y fuentes de alimentación. ¿Sí? Ahí tenemos el capítulo 14, que son recursos y tarjetas, plug and play, etc. ¿Sí? Bueno, vamos a charlar sobre eso la semana que viene. No se olviden de poner, por favor, presente en el chat. Y bueno, nos estaríamos viendo la semana que viene si no hay algún impedimento. Dale, profe, nos vemos. Nos estamos profe, viendo. nos vemos. Chao, chao. Chao, profe. Chau, chau.